Y vamos a pedir al Señor en este día: Señor, enséñanos a través de tu palabra qué es lo que tú quieres. Abre mi mente, mi corazón, a lo que tú deseas. Porque si usted le pide, mi hermano, que el año 2023 sea un año donde usted diga: Señor, que mi límite sea tú, Señor, su mente y su corazón va a cambiar. Porque usted le va a decir al Señor: ya no quiero más yo, más quiero que seas tú. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor en este día que sea el Espíritu Santo del Señor que haga su obra en mí y en usted. Y vamos a dejarle a Él, el Espíritu del Señor, que nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, estamos aquí como una iglesia, como un cuerpo de creyentes que tú has formado, que tú has hecho, Señor. Y estamos aquí porque queremos, Padre, glorificarte a ti, Señor, en todo. Aquí estamos cada uno de nosotros, Señor, deseando, anhelando que sea tu Espíritu Santo, Señor, que venga y gobierne sobre nuestras vidas, Señor. Que ya no sea un año como anterior, Señor, un año nuevo, donde estemos dispuestos, Señor, a decirte a ti, Señor, que seas tú el Dios, Padre, que haga la obra en nuestras vidas, Señor. Pero, Señor, esa obra no se va a poder hacer sin que cada uno de nosotros que seamos dispuestos, Padre, a escuchar tu voz y a ser obedientes a lo que tú nos llamas y nos dices. Padre, te glorificamos, te alabamos, Padre, que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, a través de tu palabra el día de hoy, que tú te reveles, Señor, cuáles son tus propósitos y tus anhelos, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice tu palabra, que sea gloria y honra a tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues como les dije, mis hermanos, la tecnología y yo no somos buenos. No sé si va a empezar la presentación, pero si no está, mis hermanos, marchamos al frente, ¿no? Pero bueno, aquí yo le puse, mis hermanos, el día de hoy. Estamos en Hechos capítulos 4, del versículo 32, y vamos a terminar el capítulo 4 y vamos a continuar con el capítulo 5 hasta el versículo 10, porque aquí tenemos una situación interesante, mis hermanos. Aquí vamos a tener una situación donde hemos visto ya anteriormente lo que Dios está haciendo con su iglesia. Y si usted no ha estado con nosotros, mis hermanos, hemos visto en los capítulos 4 anterior cómo Dios ha manifestado a través de su iglesia, la primera iglesia primitiva, y hemos visto las maravillas del Señor. Ahora, y sobre todo cuando hemos visto a un Pedro que a un momento en su vida de él quizás lo rechazó, quizás un Pedro que también estuvo dispuesto a dar todo por Jesús, pero también vemos un Pedro que expone el mensaje como Dios lo quiere y lo hace sin temor. Y este Pedro viene y lo predica el mensaje, y hemos escuchado cuando el pueblo pregunta: ¿qué vamos a hacer, Pedro? Y Pedro les pone el mensaje, y vimos, hermanos, cómo respondió la iglesia, la primera iglesia, el primer pueblo. Y no eran solamente 10, 20, eran miles que respondían al llamado del Señor. Entonces, y en el capítulo 4, versículo 32, llegamos aquí a algo interesante, hermoso. Llegamos aquí donde vemos varias cosas, mis hermanos. Vamos a ver cómo el Señor se mueve a través de su iglesia. Y vamos a ver cómo el Señor hace que esos corazones de esa iglesia se muevan de una manera que solamente es la obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver varias cosas. Primeramente, vamos a ver cuál es la verdad bíblica a través de este texto, mis hermanos. Dice, aquí dice, yo le puse: Dios conoce cada corazón, y a Él no le podemos engañar cuando le prometemos lo que vamos a ofrendar, si sea nuestro tiempo, talentos o recursos para su gloria. Entonces, quiero que veamos aquí varias cosas. Este texto nos va a hablar
qué es lo que usted y yo, porque Dios conoce su corazón, el suyo y el mío. Eso es lo interesante, ¿no? Que usted puede estar sentado la persona al lado de usted y usted dice, esa persona hay una cosa que no conoce de mí. Ahora, dice uno, ¿hay secretos? Hay secretos. Y esperemos que dentro del matrimonio no vaya a haber secretos, mis hermanos. Todo se tiene que saber. Si usted está casado o piensa casarse, no hay secretos en el matrimonio. Quizá hay hermanos aquí que dicen, hermanos, yo tengo más de 50 años de casado ya y dice, no hay secretos para nada. Mi esposa me conoce y a veces mis hijos se ríen porque a veces mi esposa y yo contestamos lo que uno el otro dice. Después de 25 años mi esposa y yo no somos el matrimonio perfecto, pero sabemos de que en toda la gracia del Señor Dios nos ha permitido estar fieles uno con otro. Claramente seguimos creciendo como pareja, ¿no? Pero algo interesante es de que aquí, mis hermanos, quizás usted dice, pues mi esposa, hay una cosa que no conoce de mí. Una cosa sí sabemos, mis hermanos, que Dios conoce su corazón, el suyo y el mío. Lo más profundo del Señor conoce. Aún nuestro pensar, antes de que usted y yo hagamos una cosa, cualquier cosa, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu deseo y Dios conoce aún tus debilidades más profundas, quizás Dios te conoce. Entonces el día de hoy Dios te conoce y Dios sabe quién eres, y a Él tú y yo no lo podemos engañar. Entonces hoy vamos a ver, cuando usted y yo le vamos a prometer algo al Señor, si sea tu tiempo, si sea tus talentos o sea tus dones, hazlo para la gloria y honra del Señor. Entonces vamos a ver esto hoy. Vamos a ver varias cosas conforme el texto. Vamos a leer ahora sí Hechos 4 del 32 al 37 y dice lo siguiente en el 4, 32 al 37, y después nos vamos a ir al capítulo 5 del 1 al 10. Y dice que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Quiero que usted subraye eso en su Biblia. Dice que todos los creyentes eran de un solo ¿qué? Sentir y ¿qué? Y pensar. Subraya ahí. Porque aquí estamos viendo la primera iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Y lo hermoso de esta iglesia de que vemos de que la iglesia juntos unidos dice que tiene un solo ¿qué? Sentir y pensar. Y eso lo estaba haciendo el Espíritu Santo del Señor con su iglesia. Y dice que nadie consideraba suyo ninguna de sus ¿qué? Posesiones, sino que todo lo que lo compartían. Versículo 33 dice, y los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección de ¿qué? Del Señor Jesús. Dos cosas pasaban aquí. Había un solo sentir y seguían predicando el evangelio, la palabra del Señor. Y dice después de que la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ¿quién? Todos ellos, mis hermanos. Todos ellos se derramaba, dice, pues no había ninguno necesitado. ¿En dónde? En la comunidad. Quienes poseían casas o terreno lo vendían y lo llevaban el dinero de las ventas, y dice, y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Y dice que José, un levita natural de Chipre, dice, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, dice, vendió su terreno, un terreno que poseía, y lo llevó al dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Entonces, aquí al terminar el capítulo 4, vemos, hermanos, vemos cómo está reaccionando la iglesia primitiva. Cuando se le predica, se le enseña. Pero sobre todo vemos que hay un corazón unánime y un mismo sentir. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo del Señor, porque hay una transformación en el corazón.
Si tú quieres que Dios haga algo en ti, en tu vida, en tu casa, en tu hogar, tú tienes que permitir que el Señor haga una transformación en ti. Los milagros suceden porque es obra del Espíritu del Señor. Nuestro pastor comentó que quizás este año anterior pasamos por muchas cosas, algunos de ustedes. Y claramente, mis hermanos, en el 23 van a pasar cosas también. Pero dentro de todo usted tiene que gozarse en el Señor, porque el Dios que lo ama es el Dios que se encarga de todas las cosas. Y aquí vemos que esta iglesia, dentro de todo, mis hermanos, había algo hermoso que estaba pasando. Había algo común, un sentir dentro del pueblo. Y eso solamente puede ser la obra del Señor a través de las vidas de esta nueva iglesia. Ahora, la semana pasada compartieron, y el hermano que compartió dice, eran miles los hombres, sin contar las mujeres. Y aquí vemos, mis hermanos, si usted le calcula el promedio de una familia, en general vamos a ver 4, ¿no? Mamá, esposa y 2 hijos. Claramente no hablamos de México porque va a haber 5 hijos, 6. Pero aquí había miles. Y dice la palabra que había un solo sentir, y que ellos traían y cubrían la necesidad de uno de otros. Ahora, lo interesante vemos aquí es un varón que se llama José. Dice que es un levita, cual es un sacerdote, quien Dios le puso en su corazón hacer esto. Y Dios obra en el corazón de cada uno de ustedes diferente, y Dios obra en mi corazón. Pero este varón le respondió lo que el Señor le estaba diciendo en su corazón. Dice que él fue y vendió aquí su terreno y lo depositó delante para una gloria del Señor. O sea, Dios obra en el corazón de cada siervo, cada hijo del Señor. Si usted le permite que Dios haga una obra en usted, en su vida, en su corazón, Dios lo va a hacer. Rinda su vida al Señor. Una cosa que usted venga y diga, hermano, yo ya me entregué a Cristo, y otra cosa que le diga al Señor, heme aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Soy tuyo. Señor, yo no sé hablar el lenguaje de los haitianos, pero yo voy, Señor. Tiene necesidad de ti. Entonces, vamos a continuar. Dice ahora el capítulo 5. Esa es la primera parte. Aquí vemos el sentir, lo que el Señor está haciendo en la obra del cuerpo. Ahora, dice lo siguiente en el capítulo 5. Dice que ve a un hombre llamado Ananías que también vendió una propiedad. Dice, en complicidad con su esposa Zafira, a ver si quiere un nombre para una chica, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de quién, de los apóstoles. Entonces vemos aquí una pareja. Y recuerde que Dios conoce su corazón, el suyo y el mío. Y aquí vamos a ver la madurez espiritual. ¿Okay? Recuerde que Dios trabaja en el corazón y Dios hace la obra. Y a Dios, usted y yo no le podemos engañar. Y aquí esta mujer y este hombre dice que pusieron parte. Y en el versículo dice que Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedas con parte del dinero que recibiste por el terreno? Ahora ya Pedro no vino y dijo, oye, me estás engañando a mí. Le dijo, se fue directo al grano, oye, tú le engañaste al Espíritu Santo del Señor. A él le engañaste. ¿Qué es lo que usted le ha dicho al Señor? ¿Qué le prometió usted al Señor el 2022? El hubiera ya no existe. Ya no puedo regresar yo y cambiar lo que quedó atrás. Pero sí puedo hacer una cosa hoy en el futuro. Pues si el Señor, haz lo que no permitió que hicieras tú conmigo en el 22, hazlo ahora, Señor. Porque tenemos un Señor que te ama y quiere seguir transformar tu vida.
Entonces, vamos a seguir. Dice que aquí entonces engañó el Espíritu Santo, le dijo Pedro, lo confrontó. A mí no me engañes, engañas al Señor. Y le dice lo siguiente: y te quedas con parte del dinero que recibí por el terreno. Dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Dice, y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías, ¿qué? Cayó muerto. Cayó muerto. Dice que un gran temor se apoderó, ¿qué? De todos de los que se enteraron de lo sucedido. Y aquí no nos dice cuánto eran todos, pero muchos vieron. Muchos vieron. Ahora, esa es la primera parte. Recuerde que su cónyuge. Entonces vamos a lo siguiente. ¿Qué nos dice? Entonces dice que se acercaron los jóvenes y envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Dice, y unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había, ¿qué? Ocurrido. No sé, se andaba de shopping, quién sabe. Pero dice que aquí ella llega al escenario de la situación. Versículo 8 dice, dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella con mucho orgullo, ¿no? Por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba a quién? Dijo Pedro aquí. ¿A quién? Al Espíritu del Señor. Le recriminó Pedro, mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar. Ahora te llevarán, ¿quién? A ti. Dice que en ese momento, en ese instante, mismo instante, ella ¿qué? Cayó muerta a los pies de Pedro. Y entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y me encanta el 11, dice el 11, y a un gran ¿qué? Gran temor se apoderó de ¿qué? Y aquí la primera vez que usted escucha el nombre ¿qué? De la iglesia, ¿de qué? De toda la iglesia y de todos de los que enteraron de estos sucesos. Wow. No sé, yo voy a estudiar varias veces, me quedé yo impactado porque en las dos situaciones el pueblo, viendo los esposo y esposa que cayeron, tuvieron temor. Imagino que cuando muere la esposa, como dice uno, nos dio a Chichi más miedito, ¿no? Wow. El Dios que tenemos no es un Dios de juegos. Dios no juega los jueguitos con usted y conmigo. Tenemos un Dios que es serio. Dios las cosas las toma en serio. Y quizás usted y yo vivimos en un siglo, un tiempo. Sí, dice hermanos, vivimos en el siglo XXI. No es, usted es el tiempo de hace, como dicen mis hijos, usted es old fashion, es viejito, papi, tú eres antiguo. Mis hermanos, el tiempo, el momento puede cambiar y pasar, pero el Dios que tenemos es el Dios de ayer y de hoy y de mañana. Es el mismo Dios. El Dios que servimos, que amamos, no cambia. Y si tú esperas que Dios cambie su agenda a tu agenda o la mía, estamos equivocados. No servimos un Dios de esa manera. Servimos un Dios que Dios, lo que Él dice, Él hace. Y lo que Él quiere contigo, conmigo, quiere que usted y yo hagamos lo que Él quiere. Ahora, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de varios puntos aquí que quiero analizar con ustedes. Varios puntos conforme a ese texto, porque vemos
una situación hermosa, preciosa al final del capítulo 4. Cosas maravillosas están pasando y después vemos una situación que pasa. Y lo que pasa hay que tener cuidado, porque una cosa que yo venga lo que Dios está haciendo en mi vida y otra cosa que haga lo que yo quiera con mi vida. Aquí es lo que vamos a ver. Entonces, quiero compartir con ustedes acerca de cómo es de que Dios se derrama abundantemente a usted y yo, cuando usted y yo escuchamos esa voz de Dios y cómo vamos a responder a la voz de Dios. Entonces, primero, hay 4 puntos que quiero compartir. No sé si está, digo que es un mapa. Si regrésate un poquito atrás. A ver. Hacia atrás. Ahora sí ya. Ok. Adelantarme. Que dice 4 áreas que vamos a analizar. Que debe la unidad caracterizar a la iglesia. Segunda cosa, ¿cuál es el impacto de esta unidad a la iglesia? 3, a pesar de la poderosa presencia del Espíritu, ¿por qué existe el pecado aún dentro de la iglesia? Cuarta cosa, ¿qué desea el Señor de sus hijos? Son 4 preguntas que quiero que usted y yo vamos a responder conforme el texto del día de hoy. Y sobre todo individualmente. Yo quiero que usted y yo veamos el día de hoy qué es lo que el Señor quiere que me hable usted y a mí. Vamos a ir primeramente. Ok, ¿debe la unidad caracterizar la iglesia? Nos dice aquí el primer ejemplo, mis hermanos. Usted dice, hermano, pues ¿dónde nos habla? La mejor manera es Jesús. Si usted quiere saber quién es nuestro modelo para usted y para mí, es Jesús. Jesús nos dice en Juan 17, el 20 al 23, dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Y Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, dice, y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en ¿qué? La unidad. La perfección en la unidad. Dice, y así el mundo reconozca que tú me enviaste. Dice, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Aquí Jesús habla acerca de la unidad. Es bien importante, mis hermanos, que dentro de la iglesia podemos mantener ese mismo sentir y pensar. Dios espera que su cuerpo, su iglesia, estemos unidos. Yo entiendo que el cuerpo, yo no soy maestro de ciencia, soy maestro de lengua y matemática, nada que ver con los de ciencia o el doctor acá, pero yo sé que el cuerpo está unido, y como está unido el cuerpo es interesante cómo está formado. Pero el cuerpo cada parte tiene su función. Pero todas las partes unidas en el cuerpo funcionan bien mientras la cabeza esté aquí. Usted quite una cabeza a un cuerpo, tiene nada. ¿Y sabe quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Permita que Cristo sea la cabeza de su vida. Y si el Señor Jesús nos dice aquí, si Él nos está diciendo el día de hoy que Jesús oró por nuestra unidad como cuerpo, como iglesia, entonces si fue importante para Jesús, vale más que sea importante para usted y para mí. Yo entiendo que aquí hay diferentes sabores y colores y gustos. Yo siempre he dicho a mis hermanos, yo no soy amante a la mayonesa ni a los chícharos. Y aún todavía mi suegra, después de 26 años de casado, quiere que yo coma mayonesa y chícharos. Y le dije, suegra, el día que el Señor me llame a su presencia, yo voy a comer chícharos y mayonesa.
Pues al momento yo no voy a comer chicharros de mayonesa, no me gusta. Pero aún así, mis hermanos, yo amo a mi suegra con todo mi corazón. Creo que es mi segunda mamá. Todos somos diferentes aquí. Tenemos gustos, sabores, pero una cosa sí sé, que aunque somos diferentes, aún diferentes países también, tenemos un mismo Cristo. Somos una iglesia. Somos un cuerpo. Diferentes partes, pero aún Cristo es la cabeza. Y Cristo nos dice el día de hoy que es importante que usted pueda mantener dentro de esto el mismo sentir y pensar. O sea que si mi hermana y yo somos parte de esta iglesia, cuando hablemos de hacer cosas para el Señor, el mismo sentir, el mismo pensar. Y Río Grande Bible Church somos una iglesia misionera, amén. Queremos llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Si sea hasta Uruguay, Paraguay, Centroamérica, haitianos, mis hermanos, estamos obedeciendo la gran comisión. Y iglesia que no lo haga, mis hermanos, iglesia que no entiende la gran comisión. Pero Río Grande vamos a hacer eso, amén. Y tenemos ese mismo sentir, mis hermanos, como cuerpo, como iglesia, como visión. Entonces, Dios, si Jesús ha demostrado que es parte, debe demostrar la iglesia la unidad de mantenerse, es bien importante. Si Jesús lo dijo, entonces es importante para nosotros. Entonces, no solamente es eso, mis hermanos, pero también la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto de esta unidad a la iglesia? ¿Cuál es el impacto? Dice en el versículo 32, quise yo regresarme al 32b, dice 37b, mis hermanos, perdón. Sí, 32b, dice, nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que lo compartían. Puse varios textos aquí, traducciones. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, consideraban que sus posesiones no eran ¿qué? Propias, así que compartían todo lo que tenían. Me encanta la traducción dice en lengua actual, dice, todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía ¿qué? Nadie se sentía ¿qué? Dueño de nada. Mis hermanos, todo lo que usted tiene y yo tengo no es de nosotros. Todo le pertenece al Señor. Aún sus talentos, aún sus dones, aún su carrera y la mía, todo es del Señor y es para el Señor. Y si usted cree que usted tiene lo suyo porque usted cree que creó sus propios tesoros, cuidado. Hoy en la mañana mi devocional fue esa. El Señor me puso acerca de ese hombre que quiso hacer sus propios tesoros. Escoge quién vas a servir, dijo el Señor. No puedes servir dos dioses. Mis hermanos, no puedes servir dos dioses. Escoges a quién vas a servir hoy. Entonces aquí nos dice que ellos vieron y nada era de ellos. Usted y yo tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga la obra en usted y en mí. Si usted quiere ver qué es lo que Dios quiere hacer, permita que el Espíritu Santo haga su obra. Si usted lo deja al Señor, mis hermanos, va a haber maravillas. No solamente eso, den todo sin esperar algo a cambio. Cuando usted le dedica al Señor, dedíquele al Señor. Señor, aquí estoy. Yo hago esto, doy aquello, o digo esto, hago aquello para ti, Señor, sin ser nada en cambio. Además, el Señor es el dueño de todo, amén. No solamente eso, el Señor te necesita a ti ni a mí. Nos da el privilegio de servir, pero el Señor puede usar a alguien más. No me necesita a mí, ni tampoco necesita sus dones, sus talentos, mas el Señor
nos da el privilegio de ser partícipes de su obra. Entonces, el Señor no solamente nos dice que todo lo que usted y yo tenemos, no espera algo a cambio. Dice en Marcos 12, el 43 al 44, nos dice lo siguiente, dice, llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía y todo lo que tenía para servir. Yo quiero que veamos este versículo. No solamente esa mujer fue y servía al Señor, ella estaba dispuesta a entregar al Señor no solamente su vida, sino que todo lo que era ella. Ella no pensó qué va a pasar el día de mañana. El Señor le entregó ¿qué? Todo a su Señor. Cuando usted y yo le entreguemos todo al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Qué bendición a aquellos hermanos que Dios llama y van y sirven a diferentes partes del mundo. Pero si usted les pregunta a mis hermanos, ¿es fácil? No. Nuestros hermanos que están en Panamá, nuestros hermanos en Salvador, Susana y Eric, no es fácil estar en Salvador. El crimen es fuerte, pero pregunta ¿por qué lo hacen? ¿Qué pasa? Lo hacemos porque el Señor nos llama. ¿Qué pasa? Momentos difíciles. ¿Usted piensa que la burocracia aquí en México, cruzando el puente, esperando meses para que los contenedores se los dejen ir en Salvador, porque el gobierno no quiso? Día tras día va Eric a la aduana, la misma situación, pues no está listo. Y la pregunta es ¿por qué? No está listo. Pero hermanos, al responder un llamado, es decirle al Señor: yo voy a ir. Ellos van sabiendo que el Señor está con ellos. Y sí, tiempos difíciles para ellos. Ya Eric y Susan, sus hijas, están en Estados Unidos estudiando allá en la universidad, y Eric y Susan están en El Salvador solos, pero ellos confían que el Señor está con sus hijas. Hermanos, Dios quiere que usted y yo vamos a entender, comprender que el Señor quiere que usted y yo sigamos compartiendo acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. No hay precio. Hay que seguir. El Señor quiere que vayamos. Hay un pueblo, naciones, que en ese momento usted y yo se mueren sin Cristo. ¿Quién les va a llevar el mensaje? ¿Quién va a ir? Quizás no puedo yo físicamente, pero quizás podemos aportar así como esa parte digitales. Mis hermanos, nunca sabemos qué es lo que el Señor puede hacer, pero sí sabemos que el Señor obra. No solamente eso, mis hermanos, pero el impacto no solamente es ir compartiendo el evangelio, la vida y muerte de Jesús, pero también hay que ser, cada uno ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando usted y yo somos guiados por el Señor, cosas son hermosas, porque ya no se trata de sus manos ni las mías, se trata de lo que el Señor va a hacer. Entonces, es el impacto de la unidad de la iglesia. Entonces, tercera cosa, a pesar de la poderosa presencia del Espíritu Santo, la pregunta viene: ¿por qué todavía existe aún dentro de los hermanos pecado? Porque vimos la primera parte de aquí en el final del capítulo 4 de Hechos, y luego entramos al capítulo 5 y vimos una situación interesante. Una pareja,
Y la pregunta quizás es una niña, quizás un niño de 5, 6, 7, 8 años. Papi, mami, pero ¿por qué a veces? Es la pregunta de mi hija, tiene 13. Pero pues, si son cristianos, ¿pero por qué se portan así? Muchos que conocen, yo voy y sirvo a diferentes iglesias en las mañanas y acabo de terminar una obra hace un mes, después de 2 años. Y mi hija Nuritis me hizo la pregunta, papi, tú estuviste ahí 2 años, pero ¿por qué se portan de esa manera en iglesia? Dije, mi hijita, porque estamos bajo la gracia de Cristo. Y el hombre va a hacer lo que el hombre quiere hacer cuando Cristo no está en todo. Mis hermanos, aquí vemos esta Ananías y Zafira. Quizás intentaron engañar al hombre, pero más Dios, no. Varios puntos vamos a ver aquí. Primero, ¿cuál fue el problema? El primer problema fue que aquí es el engaño, ¿no? Vemos un engaño. 2, segundo problema es la mentira. ¿A quién? Al Señor. Y el tercer problema era la santidad. Entonces vamos a ver aquí primero. Dice en Jeremías 17, 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según ¿qué? Su camino y según el fruto de sus obras. Mis hermanos, el corazón es ¿qué? Engañoso. Hasta que tú no vengas y te entregues al 100% tu corazón, tu vida al Señor Jesús, y permite que Jesús siga transformando tu ser diariamente. Es bien importante que usted y yo mantengamos oración, comunicación, estudiar la palabra, para que yo pueda seguir fortaleciéndome en el Señor. En cualquier iglesia que yo voy, aún con usted, mis hermanos, les he dicho, no pongan su mirada en mí, porque yo les puedo ¿qué? Fallar. Pero dentro de la gracia del Señor, la obra que Cristo hace en mi vida, yo sé que el Señor sigue transformando mi ser. Es algo constantemente. Busque al Señor, clame al Señor en su palabra, en nuestra iglesia tenemos aquí los grupos de estudio Conexión. Los varones, yo ya les anuncié antes de Navidad que vamos a iniciar otra vez, ¿no? Vamos a volver a retomar, mis hermanos, el próximo jueves. Vamos a empezar los varones otra vez. Es importante que los varones estemos orando y también estudiando la palabra del Señor. Si las hermanas ya tienen su estudio, nosotros los hermanos tomamos un descanso, hay que volver a retomarlo otra vez. Es importante que mantenemos dentro de la palabra del Señor. Es algo diario que yo necesito y usted necesita. Entonces, es engañoso el corazón. No solamente eso, mis hermanos, pero el segundo problema fue la mentira. Dice en Apocalipsis 21, el 7 al 8, dice el que venciere, dice, dará todas las cosas. Dice, yo será su Dios y él será mi hijo. Dice, pero los cobardes y incrédulos, dice, los abominables, los homicidios y los fornicarios, los hechiceros, dice, los adúlteras, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago dice que arde con fuego y azufre. Dice que ¿qué? La muerte segunda. Y el tercer problema es aquí la santidad. Primero de Pedro 1, el 13 al 16 dice, por tanto, ceñid nuestros lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, dice, esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo será manifestado. Dice, como hijos obedientes, no os conformaos a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también ser ¿qué? También vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Soy santo. Entonces, mis hermanos, buscar la santidad del Señor, no caer como esta pareja, ¿no? Pedro dijo, a mí no me engañas, engañas al Señor.
Usted puede estar aquí sentadito, hermoso y bello y recién año nuevo, pero yo no conozco su mente ni su corazón. Pero el Señor te conoce. Si usted y yo hay algo que estamos batallando, déjeselo al Señor. Señor, yo no puedo. Hermano, esa es mi oración diaria, Señor. Yo no puedo con esa carne. Yo soy débil. Te necesito, Señor. No hay ningún problema que usted y yo nos humillemos delante de la presencia del Señor, reconocer que somos nada sin Él. Al final, mis hermanos, ahí viene lo hermoso. ¿Qué desea el Señor de sus hijos? ¿Qué desea el Señor de sus hijos? Vamos a lo siguiente. Primero, es un corazón ¿qué? Contrito. 2, después un corazón humillado. Y finalmente, mis hermanos, el Señor quiere estar en control de su vida y de la mía. Aquí vemos, mis hermanos, no haré todo el contexto, que entre semana lo vamos a estudiar, pero vemos varias cosas. Cuando usted y yo estamos dispuestos a reconocer, Señor, yo te necesito a ti. Yo soy un pecador. Yo no puedo sin ti. Y humillarse delante del Señor, reconocer, Señor, hay partes en mi vida que yo no puedo sin ti. Mis hermanos, yo no puedo ser el mejor esposo, ni el mejor padre, ni el mejor maestro, ni el mejor pastor sin el Señor. Yo necesito el Señor diario. Y a momentos digo, Señor, diario, o sea, yo soy maestro, mis hermanos. Y uno trabajando con adolescentes, hay momentos dice, Señor, ayúdame más, ¿no? Pero reconocer, mis hermanos, que cuando yo me humillo delante del Señor, yo le estoy diciendo, Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero que esto sea en control de mi vida, Señor. Estamos iniciando un nuevo año, 2023. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Hoy, en adelante, ¿qué quiere que usted haga el Señor? Permita que el Señor tome su vida. Permita que el Señor haga lo que Él quiera con usted. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Un corazón dispuesto que le diga al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Te necesito, Señor. Yo te necesito. Quizás ese sea tu clamor en este día, que tú le digas al Señor, Señor, yo he batallado el 2022, pero yo sé que contigo lo puedo todo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a no dejar que lo que el Señor está haciendo en su vida se acabe, sino siga dejando que el Señor esté en control de su vida. Señor Jesús, aquí está tu iglesia, Padre Celestial. Estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, tal como somos, Señor. Con nuestras debilidades, Señor, con tal como somos, Señor. Pero estamos aquí, Padre, deseando que tú vengas, Señor, y nos tomes, Señor. Y si hay algo que hay en nuestras vidas, Señor, que tú vengas, Señor, y quites, Padre, eso que daña mi relación contigo, Señor, que tú lo tomes, Señor, y lo alejes, Señor, y sanes mi vida, mi corazón, para que pueda agradarte a ti, Señor. Quizás al hombre puedo engañar, Señor, pero a ti, Señor, a ti no te puedo engañar, Señor. Tú conoces y tú sabes mi mente, mi ser y todo completamente, Señor. Y sé, Padre, que te necesito a ti, Señor. Padre, tú conoces cada corazón que está presente, Señor, en este día. Si hay una persona que de aquí, hermano, yo necesito del Señor. Es una batalla diariamente, pero hoy quiero rendirme al Señor.
Si eres tú ahí donde tú te encuentras, más levanta tu mano, más levanta tu mano, hermano, ora por mí. Yo quiero que el Señor tome mi vida, porque yo no puedo. Yo necesito al Señor. Más levanta tu mano para orar por ti. Amén, amén, amén. Señor Jesús, tú en ese momento has visto, Señor, esas manos levantadas, Señor, que han dicho delante de tu presencia: somos débiles, necesitamos un Señor que esté en control de nuestras vidas, que sea el Señor y no sea yo. Señor, tú haces esa obra en esos momentos, Señor. Tú eres ese corazón, Señor, contrito, humillado, Señor, y que está dispuesto a decir: aquí estoy, Señor. Tú eres el Señor de mi vida. Señor, gracias porque tú eres el Dios que habla. Tú eres el Dios que está en control, Señor. Que podamos responder a tu llamado, Señor, y decirte: aquí estamos, Señor. Que el 2023 sea un año donde nuestra vida ya no es nuestra, sino es tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos exhorta, que nos habla, Señor, cómo debemos de caminar y vivir para que te agrade a ti, Señor. Para ti sea la gloria, la honra, Padre.